¿A quién libera el perdón? Es importante hablar del perdón porque si alguien quiere tener parte con Dios, tiene que perdonar. Nadie que guarde rencor, que no haya perdonado, no tendrá parte en el reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice así. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Esto está en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. O sea, si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y eso significa que nuestros pecados van a estar sobre nosotros y alguien que tenga su pecado encima no tendrá parte jamás en el reino de los cielos. O sea, irá al infierno por causa de no perdonar. Porque si somos perdonados por Dios, tenemos el deber de perdonar a los demás, así como nosotros hemos sido perdonados. Porque si alguien nos ha ofendido, nosotros más hemos ofendido a Dios. Y entonces más necesitamos nosotros el perdón. Entonces, nosotros tenemos que, para poder tener el perdón de Dios, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Esto es muy importante hablar de esto. Hay personas que piensan que para perdonar, la persona que ofendió tiene que pedirle perdón. Mientras no le pida perdón, se siente en la condición, en la posición de que no es necesario que perdone. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Tenemos que perdonar aunque no nos pidan perdón. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver en Marcos capítulo 11, versículo 25, dice así. Hablando el Señor Jesucristo, enseñando, dice así. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11, 25. O sea, si estás orando en tu lugar secreto, en tu habitación, ¿verdad? Allí perdona si tienes algo contra alguno. O sea, no te están pidiendo perdón, no tiene que venir alguien a ese lugar a pedirte perdón. Pero si estás orando y recuerdas que tienes algo contra alguien, allí en el lugar secreto, perdona. O sea, el perdón es algo que nosotros tenemos que sacar, que hacer en nuestro corazón, porque el perdón no libera, como muchos piensan, no libera al perdonado. El perdón libera al que perdona. La persona que ofendió, la persona, esa persona va a ser perdonado si se arrepiente. Pero si esa persona no se arrepiente delante de Dios, esa persona va a pagar va a pagar lo que hizo, porque todo lo que la persona siembra sobre esta tierra es lo que va a cosechar. El juicio de Dios va a caer sobre esa persona porque ofendió, porque hirió a su prójimo, porque hizo mal a su prójimo. Pero el asunto de la falta de perdón es que la falta de perdón, el resentimiento por la herida que recibida, lleva al infierno al que recibió la herida, por la razón siguiente de que esa persona, si había sido hasta ese momento una persona apacible, una persona cariñosa, una persona amorosa, una persona que no tenía nada contra nadie, viene alguien y lo ofende, le da una bofetada en público, le hace algo, lo hiere, lo traiciona, le hace algo. Esa persona se va a llenar de resentimiento y de amargura y de odio contra esa persona que le ofendió, que le hirió de una manera que le llegó profundo en su corazón. ¿Y qué pasa? Que ese rencor, ese resentimiento, ese deseo de venganza va a contaminar a esa persona y la va a llevar al infierno, porque la Biblia nos manda a que nosotros, la entrada al reino de los cielos es por el amor. O sea, nadie que tenga rencor, odio, resentimiento, amargura, va a entrar en el reino de los cielos porque es contrario a lo que el reino de los cielos es. Es importante que nosotros entendamos este detalle. El perdón no libera a la persona que ofendió. Esa persona llevará su culpa y llevará su castigo si no se arrepiente. Pero el perdón libera a la persona que está perdonado. Porque la falta de perdón es como un anzuelo.
es como un arpón que la persona lleva y el diablo lo ata por ahí y lo ala hasta las tinieblas, hasta la amargura, hasta el infierno. Tenemos que liberarnos. Nosotros nos liberamos cuando perdonamos, nos liberamos del resentimiento, del rencor, del odio, de la amargura. Y es importante que lo hagamos porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces, la ofensa es una trampa del diablo, es una trampa que está llevando a mucha gente al infierno, mucha gente que no tenía que ir al infierno, pero está yendo al infierno por cuanto muchos piensan que tienen que venir a pedirle perdón para poder perdonar y se sienten en el derecho de no perdonar mientras no le pidan perdón y eso no es así. Dios quiere que nosotros pidamos, no, que nosotros perdonemos para que liberemos nuestro corazón de la amargura y del resentimiento. Ahora, perdonar no significa que si aquella persona que le ofendió era su mejor amigo, esa persona tiene que seguir siendo su mejor amigo. No significa que si esa persona que le ofendió, que le hirió, que le fue infiel, no significa que usted tiene que seguir una relación íntima con esa persona. No, perdonar significa que usted va a perdonar lo que le hizo, lo que le hirieron, y que usted va a sacar de su corazón todo resentimiento hacia esa persona. Va a mantener la distancia, puede mantener la distancia hacia esa persona, pero tiene que haber, su corazón tiene que quedar limpio. Y el Señor nos da la manera como esto puede ocurrir, como nosotros podemos hacer esto, porque perdonar no es una opción. El perdonar es una orden de parte de Dios para todos los que quieren entrar en el reino de los cielos. El Señor nos dio la sanidad, la manera de ser sano, del resentimiento, de la amargura. El Señor Jesucristo dijo, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os ultrajan y os maldicen. O sea, ese es el secreto del perdón. Nosotros tenemos que empezar a orar por las personas que nos han hecho daño, entendiendo esto, que ellos están en las garras del diablo, entendiendo esto, que ellos están en camino del infierno. Y nosotros entonces, de parte de Dios, nosotros perdonamos la ofensa y nosotros actuamos como cuerpo de Jesucristo para que esas personas que están en el lazo del diablo sean liberadas y sean salvas como nosotros hemos sido salvos. Entonces tenemos que orar por ellos para que Dios tenga misericordia, que Dios les muestre su pecado, para que se puedan arrepentir y humillarse delante de Dios y sean perdonados realmente y no vayan al infierno. Entonces es importante que nosotros entendamos que la oración por esa persona no solamente los va a liberar, es lo que lo va a liberar a ellos. No lo va a liberar nuestro perdón, sino que nosotros oremos por ellos para que sean salvos y para que nuestro corazón quede limpio, porque al pedir que Dios los bendiga a ellos, que Dios tenga misericordia, que Dios los lave con la sangre de Cristo, que le haga entender su pecado, nosotros vamos a quedar limpios de resentimiento y de rencor y vamos a entender propiamente en el escalón en que estamos, en el escalón espiritual en que estamos. Estamos siendo crucificados con Cristo, estamos amando al prójimo como Cristo nos amó, porque Cristo nos amó no porque nosotros lo mereciéramos, no porque nosotros no lo hubiéramos ganado, sino por su misericordia. Entonces, al nosotros hacer esto, estamos poniéndonos en el lugar de Cristo, estamos haciendo la voluntad de Dios, poniendo en el lugar de Cristo y perdonando y amando y orando por los que nos afligen, por los que nos persiguen, por los que nos hieren, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es muy importante, el perdón te va a liberar. El perdón no libera al que te ofendió. El perdón te libera a ti de la amargura. Si esa persona no se arrepiente de lo que te hizo, si esa persona no se humilla delante de Dios y le pide perdón a Dios y luego viene arrepentido a pedirte perdón a ti, esa persona no va a ser perdonado, va camino al infierno. Pero es nuestro deber orar por ellos, interceder por ellos para que sean salvos, porque también nosotros fuimos librados de las trampas del enemigo de diferentes formas, para que también ellos sean salvos. Mi nombre es Fernando Renaud, tengo más de 45 años estudiando y enseñando la palabra del Señor. El Señor me ha permitido escribir muchos libros de profecía, de doctrina, de acerca del Apocalipsis, de revelaciones.
Y voy a dejar un link para las personas que quieran profundizar más en las cosas espirituales, lo puedan conseguir en Amazon. También estoy dejando 2 videos por acá que van a ser de mucha bendición para usted. Y le invito para que usted sea partícipe de compartir el Evangelio con el mundo entero. ¿De qué manera? Dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Si usted hace eso, esta plataforma va a mostrar este video a más personas en el mundo entero y usted será partícipe de esa bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.